Bien, queridos amigos, estamos viviendo este tiempo hermoso de la Navidad y por eso desde Norte Grande Federal quisimos tener un momento de reflexión para meditar sobre este tiempo tan importante en el año que nos encuentra a todos los seres humanos contemplando el misterio de la Navidad. La Navidad claramente es una experiencia maravillosa de ser vivida desde la fe y por eso es que cuanto más nosotros reflexionamos sobre el sentido profundo que tiene la Navidad, más seguramente podremos aprovechar este tiempo, que es un tiempo de esperanza, es un tiempo de cambio, es un tiempo de amor, es un tiempo de acercamiento, porque claramente el misterio de la Navidad como tal significa ese Dios que a corta distancia deja el cielo, por así decir, para venir al mundo. Y en ese sentido entonces la Navidad es tiempo de cercanías. ¿Y acaso la primera exigencia que nos ponga la Navidad a todos los seres humanos, de buena voluntad, tengamos o no tengamos fe, es aprovechar justamente este tiempo para acercarnos? Todo eso que estaba distanciado, separado, acercarse, unirse, que es lo mismo que decir reconciliarnos, volver a reencontrarnos y a darnos nuevas oportunidades. Y por eso es que desde este espacio queremos compartir un poco lo que nosotros sentimos que debemos transmitirle también a ustedes para que puedan vivir una genuina Navidad. Y un poco el título que quisiéramos darle a este especial de Navidad, así como lo estamos compartiendo, es Belén en tu corazón. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que el evento del nacimiento del Hijo de Dios en el mundo sucedió hace 2000 años, allá lejos y hace tiempo, en Belén, justamente, en Israel. Pero ese es el hecho histórico, ¿no? Y entonces nosotros tenemos claramente estas dos opciones. Podemos celebrar el evento histórico realmente sucedido del nacimiento del Hijo de Dios en Belén, desde el seno virginal de la Virgen María, pero no basta con recordar y celebrar, por así decir, solo el evento histórico. Es obvio que si queremos celebrar una genuina Navidad, tenemos que esforzarnos para que ese evento histórico se transforme en un evento espiritual, vale decir, un evento histórico que se actualiza en la vida nuestra y la influencia, la transforma, la redirige, la renueva, la vuelve a hacer renacer. Eso es la Navidad, ¿no? Jesús nació hace 2000 años, pero hoy quiere nacer en tu corazón para cambiar verdaderamente tu vida, ¿no? Y entonces nos encontramos en estas dos opciones, o la Navidad meramente, digamos, como fecha histórica y que también la sociedad de consumo la ha transformado como en una oportunidad comercial. Por eso es que, digamos, las propagandas y por eso los regalos y por eso la comida y por eso la fiesta, y eso está muy bien, pero sin descuidar lo esencial. Y lo esencial es que claramente podemos hacernos regalos, claramente podemos organizar una hermosa fiesta familiar con todo lo que eso implica, ¿no? La comida, la música, pero no olvidemos el sentido fundamental que tiene la fecha de la Navidad. Jesús nace en el mundo, nació ayer, pero quiere nacer hoy en tu corazón.
porque podemos quedarnos simplemente en el recuerdo histórico sin que la Navidad haya cambiado nada en nuestra vida. Y qué hermoso sería aprovechar este tiempo espiritual, como decía, de cercanías, de ternuras, de fraternidad, de amistad, de esperanza, de alegría. Qué hermoso sería si la aprovecháramos verdaderamente para celebrar una genuina Navidad y que entonces aquel Belén de aquel tiempo, allá lejos y hace mucho tiempo, se transforme en una experiencia tan concreta, tan real, hoy en tu vida, y entonces Belén sucede verdaderamente en tu corazón. Y para que Belén suceda en tu corazón, claramente tenemos que dar el salto cualitativo desde el recordar una fecha histórica a transformarlo en un evento espiritual. Recordar el evento histórico es sencillo, es una fecha más que pasa. Es un día más, diríamos, solo que nos reunimos y nos intercambiamos regalos y nos vamos a bailar y la pasamos bárbaro. Y eso está bien, pero no debería ser solo eso. Recuerdo que cuando llegué por primera vez a Corea del Sur me impresionó algo, porque Corea del Sur es un país no cristiano, obviamente no católico, y por eso, digamos, no conoce mucho de la fe cristiana católica, o cristiana diríamos, ¿no? Y entonces cuando yo llego a este país, lo que me impresiona, porque llegué justamente en el contexto de la Navidad, fue que estaba totalmente la ciudad adornada para la Navidad, llenos de árboles de Navidad, bueno, de todos los colores y de las luces que caracterizan a la Navidad. Era impresionante, yo decía, estoy en un país cristiano que se prepara a celebrar la Navidad. Nada de eso, era solo la Navidad comercial. Todas las marquesinas, todos los comercios, todos los lugares por donde uno pasaba, era la oferta de cosas, de regalos, para que la gente pase la Navidad. Porque es muy distinto pasar la Navidad que celebrarla. Recordar la fecha es simplemente pasar la Navidad. Celebrar verdaderamente la Navidad significa hacer que tu corazón se transforme en ese pesebre donde el niño Dios venga a depositarse. Que el pesebre sea tu corazón, para que la realidad espiritual del significado navideño realmente produzca un impacto en tu vida, lo cambie, lo transforme. Y entonces sería bueno pensar qué cosas quisieras en esta Navidad cambiar verdaderamente, ¿no? Y a lo mejor tenés alguna situación particular en tu familia, en tu trabajo, en tus ambientes, que de alguna manera desmienten la Navidad y que de alguna manera también te inhabilitan para que digas feliz Navidad, ¿no? Porque cuando uno dice feliz Navidad, ¿qué está diciendo? Alegrémonos, Dios nació. ¿Dónde? En Belén hace 2000 años, pero Él desea ardientemente nacer en tu corazón. Y por eso es lícito decirnos los unos a los otros, feliz Navidad, si es que has permitido que tu corazón sea ese pesebre, ese Belén donde Jesús quiere nacer cada día. Así que queremos inspirarnos con los sentimientos navideños desde esta perspectiva. Que Belén sea nuestro corazón. Entonces limpiar ese corazón de todas actitudes, de todos comportamientos, de todos hábitos que pudieran hacerle verdaderamente un obstáculo a Dios para que Él naciera en tu corazón. Y que entonces esa cuna, ese pesebre que es tu corazón, esté limpio
de sentimientos negativos, de rencores, resentimientos, envidias, competencias desleales, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Con los que a veces contaminamos el corazón y que realmente hacen imposible que celebremos una genuina Navidad. Y por eso entonces, para que Belén suceda realmente en tu corazón, hay toda una tarea para hacer de cambio y por sobre todas las cosas me parece que marcarnos también propósitos para poder vivir una genuina Navidad. Entonces, no la comercial, sino aquella espiritual que realmente signifique un cambio, una transformación en tu vida. Cercanía, ternura, fraternidad, solidaridad. Belén en tu corazón será posible entonces si tomas la decisión de un cambio en esta dirección para darle el sentido verdadero a la Navidad, y entonces sí serás lícito el 24 a la medianoche decir feliz Navidad. Alegrémonos porque Jesús nació. ¿Dónde? En mi corazón. Bien, queridos amigos, estamos viviendo este tiempo especial de Navidad y de Norte Grande, entonces también acompañándolos a ustedes a vivir este tiempo tan especial de gracia, de bendición, sobre el sentido que debe tener la Navidad en nuestras vidas. El título que quisimos darle es Belén en tu corazón, y por eso es que buscamos aproximarnos lo más posible al sentido verdadero que ha tenido la primera Navidad y que, por supuesto, deseamos continúe teniendo a lo largo de toda la historia. Y por eso, en este bloque, quisiéramos como compartir con ustedes esta imagen que tiene que ver con el recuerdo, que tiene que ver con lo que nos transmiten los santos evangelios en relación a cómo fue la primera Navidad, ¿no? Porque allí nació todo. Allí está la matriz de todo lo que hoy nosotros recordamos, celebramos como Navidad. Y en ese sentido, entonces, qué bueno será que nos imaginemos, pero sobre fundamentos muy reales que tienen que ver con la palabra de Dios, que nos narran cómo fue aquella primera Navidad, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de entrar en contacto con esa realidad del pasado porque tenemos los pesebres, tenemos las películas, tenemos las imágenes, tenemos las pinturas, todo aquello que de alguna manera busca representar aquel misterioso y conmovedor momento en el que Dios ingresa al mundo encarnándose en el seno virginal de la Virgen María, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron los actores? ¿Cómo era el contexto? ¿Qué sucedió realmente esa magnífica noche que es conocida en la historia como el nacimiento del Hijo de Dios, o la Nochebuena, o la Navidad? ¿Cómo fue esa noche, no? Porque nosotros deberíamos de alguna manera inspirarnos en esa primera noche para hacer que nuestra Navidad sea lo más genuina
posible, lo más auténtica posible, para que de este modo entonces, digamos, cumplamos de alguna manera con el deseo de Dios, ¿no? Con la voluntad de Dios, que quiere que celebremos todos los años una genuina, verdadera y auténtica Navidad, ¿verdad? Entonces ese es el planteo un poco de este bloque, ¿no? Que pensemos un poco cómo fue la primera Navidad, ¿no? Y entonces vamos. Una primera afirmación: el Hijo de Dios nace en la exclusión. Jesús nace en la periferia, eso es una realidad. Nace discriminado, nace rechazado. El texto bíblico dice claramente que golpeaban las puertas y desde el otro lado le decían: no tenemos lugar, no tienes lugar, no hay lugar. Vale decir, nace sin luces, sin regalos, sin fiesta. Nace en la más absoluta pobreza, en la más absoluta austeridad. Así sucede la primera Navidad en el mundo, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque a veces podemos quedarnos simplemente en la dimensión festiva, comercial, de esta cultura terriblemente consumista, ¿no es cierto?, donde celebrar una genuina y verdadera Navidad pareciera que significaría comer mucho, intercambiarnos muchos regalos. Y fíjense ustedes, nosotros no podemos no pensar en esta fecha de Navidad que Jesús nació como un excluido. No podemos no pensar en eso. Es obvio que sí, que tenemos que pensar que Jesús nace como un discriminado, como un excluido, como un marginal y en la periferia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el mundo realmente, digamos, vive situaciones de tanta exclusión, de tanta marginalidad, de tanta gente en la periferia, digamos, que no encuentran su lugar, ni en la sociedad, ni en los países donde emigran, ni en los contextos donde viven. Son los excluidos. Pues bien, la Navidad nos recuerda que el primer excluido fue Jesús. Y por eso es que no podemos nosotros celebrar una Navidad sin tener presente a aquellos que son excluidos todos los días, que son marginados, que son discriminados. Y entonces tenemos que tener, si nuestra mirada quiere ser genuinamente navideña, una mirada de inclusión, una mirada de compasión, una mirada de misericordia, una mirada de inclusión. Por eso, en Navidad deben desaparecer todas las etiquetas que nosotros le ponemos a las personas, ¿no? Y a lo mejor sea muy crudo y duro diciendo esto, pero nosotros le ponemos muchos títulos a las personas que discriminamos. Decimos negro, decimos croto, decimos drogadicto, decimos homosexual, decimos, qué sé yo, piquetero, decimos indio. Todas estas características que nosotros damos son características discriminatorias y que excluyen. Y después nosotros a la medianoche decimos feliz Navidad, habiendo discriminado, habiendo juzgado, habiendo sentenciado y habiendo condenado, ¿no?, a las personas por ser pobres, por haber caído en el pecado, en el error, en lo que fuere. La Navidad es inclusión, porque aquel que nace excluido nació justamente excluido para producir la gran inclusión de todos en la familia de Dios, para incluir a todos en la experiencia de la fraternidad, para incluir a todos y hacernos a todos hermanos y solidarios los unos con los otros. Y por eso es que este primer aspecto, ¿no? Belén, en tu corazón si incluyes, Belén, en tu corazón si no juzgas, si no discriminas, si no pones etiquetas.
Belén en tu corazón si realmente lo abres, especialmente aquel que está marginado, olvidado, despreciado, triste, solo, preso, desnudo en los centros de recuperación de adicciones. Ahí sí, si todo eso está en tu corazón, Belén está sucediendo verdaderamente en tu vida. Belén está siendo verdaderamente una realidad hoy en tu corazón. Y entonces será lícito levantar la copa y decir feliz Navidad, porque tenés muy presente las cosas que hiciste, las cosas que dijiste, para de alguna manera superar esa cultura de discriminación, de exclusión, de avaricia y de falta de solidaridad. Ahí sí, feliz Navidad y Belén verdaderamente habrá sucedido en tu corazón, ¿no? Y otro aspecto importante sobre el que quiero abordar y profundizar y que tiene que ver con la Navidad es que mirando, decíamos, las imágenes, ¿no?, del pesebre y los relatos bíblicos que nos describen la primera Navidad, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes fueron los testigos de este momento tan impresionante como lo fue el nacimiento del Hijo de Dios? Y en primer lugar, fíjense quiénes estuvieron. Un carpintero, un trabajador, un obrero, una ama de casa, humildísima, de lo más humilde. Había unas vacas, unas ovejas, algunos camellos y algunos pastores. Los pastores en el contexto social de aquel tiempo eran los más pobres, o sea que el contexto de la primera Navidad fue esa atmósfera de absoluta pobreza, de absoluta austeridad, donde todo, absolutamente todo, hablaba de eso, de pobreza, de sencillez, de austeridad, ¿verdad? Allí no había música, solo un coro de ángeles que desde el cielo cantaba gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Pero no hubo nada más que eso. Lo que hubo fue un silencio contemplativo, ¿verdad?, de la Sagrada Familia frente al misterio. Hubo silencio. Hubo también la presencia de la creación, representada por esos animalitos, ¿no es cierto?, contemplando ese misterio, como para decir que claramente la Navidad es ese juego, que hace que se encuentre el ser humano con toda la totalidad, Dios en el centro y la creación, contemplando el misterio, ¿verdad? Por lo cual no hubo ruido, no hubo fiesta, no hubo regalos, no hubo nada de eso. Lo que hubo fue un silencio adorante frente al misterio. Y lo digo muy a propósito esto, un silencio adorante frente al misterio. Porque la Navidad comercial nos llena de ruidos, nos genera necesidades, nos provoca un gran estrés por la comida, por la fiesta, por los regalos y por todo lo que se supone que tenemos que preparar en Navidad, ¿no? En la primera Navidad no hubo nada de eso. Lo que hubo fue un silencio adorante, contemplando el misterio del amor de Dios que toma forma en un niño. Si entramos quizás mucho más en la dimensión espiritual del evento de la Navidad, de cuánto estrés nos liberaríamos, ¿no? Porque el mundo nos llena de estrés, nos llena de exigencias, nos llena de necesidades. Y a lo mejor la Navidad, más que sea una oportunidad para hacer grandes fiestas, preparar grandes comidas, hacernos grandes regalos, a lo mejor la Navidad mejor sea aquella en que la familia, la sociedad se prepara para hacer silencio, para ir a la profundidad de la vida interior de cada uno y contemplarse a sí mismo, y de alguna manera también
esforzarnos por entender que Dios juega un rol fundamental en nuestra vida y que tenemos que incluirlo a Dios en nuestros proyectos, en nuestros deseos, en nuestros planes. Y por eso, entonces, aquella primera Navidad fue así. ¿Qué tal que cada uno, reflexionando en su propia medida, desde su propio lugar y situación, piense vivir también una Navidad lo más parecida a aquella primera Navidad? Austeridad, silencio adorante para encontrarnos con Dios. Bien, queridos amigos, seguimos reflexionando en este especial de Navidad, en este último y tercer bloque sobre Belén en tu corazón, para vivir una Navidad auténtica y podamos celebrar verdaderamente el nacimiento de Dios en nuestros corazones, afirmando, como decíamos, que para que Navidad sea una genuina, verdadera Navidad, tenemos que pasar del recuerdo de la fecha histórica a vivir verdaderamente esa fecha histórica como un evento espiritual que transforme y cambie nuestra vida y la conecte con la verdadera Navidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el objetivo de este especial de Navidad, aquí desde Norte Grande, es ayudarles a todos ustedes a reflexionar sobre esta fecha tan importante y a buscar elementos, ¿no?, que nos hagan crecer como seres humanos, para los que tenemos fe también como hijos de Dios, como sociedad. Estamos en un contexto sumamente complejo, delicado, donde tenemos que nutrirnos de valores, de esperanza, de pensamiento positivo. Y entonces esos valores que son tan propios de la Navidad, la cercanía, la solidaridad, la amistad, la familia, todo eso debe fortalecerse, ¿no? Porque estamos como bombardeados de malas noticias y de malas ondas y de cosas que nos ponen como en negativo, ¿verdad? Y entonces la Navidad es una oportunidad para justamente desde los valores que nos transmite la Navidad crecer y nutrirnos para que podamos nosotros verdaderamente en el contexto en el que nos encontramos ser un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, un mensaje que sume y no que reste, ser profetas de esperanza y no profetas apocalípticos anunciando desastres. La Navidad es esperanza absoluta. La Navidad es la declaración categórica de un Dios que no se cansa de los seres humanos y que viene a decirnos todos los años que nos ama y que quiere estar cerca de nosotros y que nos quiere a nosotros los unos con los otros cerca, hermanados, unidos, fraternos, solidarios, ¿verdad? Todo eso es la Navidad. Y por eso entonces que en este especial de Navidad los estamos inspirando y motivando a todos ustedes para que verdaderamente vivamos una genuina Navidad, de manera que Belén suceda en nuestro corazón y no sea solo una fecha, y que levantar la copa ese día o reunirnos con la familia o con los amigos para celebrar tenga una impronta de índole espiritual. Que no sea solo comer, que no sea solo beber, que no sea solo bailar, que no sea solo intercambiarnos regalos, que no sea solo eso. Que tenga
una impronta espiritual en nuestras almas. Que Navidad sea verdaderamente Navidad y que entonces cuando decimos feliz Navidad, celebremos porque Dios nació, eso no sea solamente una palabra o una expresión de deseo, que sea una vida, que sean actitudes concretas, que sean decisiones concretas, que sean opciones de vida concretas, ¿verdad? Algunos elementos que nos ayudan, ya lo hemos visto en el segundo bloque, ¿no es cierto? Contemplando aquella primera Navidad, los elementos inspiradores que nos lleven a vivir una genuina y auténtica Navidad, ¿no? Y claramente el más importante de todos que emerge con preponderancia en la primera Navidad es la austeridad. La austeridad es la familia. La prioridad es la familia, es la Sagrada Familia. Entonces qué bueno que nos olvidemos de todo lo que hemos vivido este año, las peleas, las discusiones, los enfrentamientos, y que nos sentemos en la mesa familiar y seamos una verdadera familia. Que allí no haya hipocresía, que no haya falsedad, que no haya comentarios, como se dice, por debajo de los dientes, ¿no? O susurros. Que realmente abrazarnos y desearnos feliz Navidad signifique ese encuentro magnífico del abrazo y del beso que nos hace tanta falta para llenarnos de esa inspiración y de ese mensaje que nos deja la Navidad. Y entonces, que sea una mesa inclusiva, que sea una mesa que haya incluido a los pobres, que no hayas gastado un montón de plata en comida para vos y que no hayas sido capaz de compartir nada con nadie. En el fondo lo que queremos decir es que una Navidad verdaderamente genuina es aquella en el que se gasta más en solidaridad que en comida y en fiesta. Porque si gastás más en comida y en fiesta sin haber incluido a los pobres, claramente no estás celebrando la Navidad, estás pasando una fecha. Pero Navidad no sucedió en tu corazón, ni va a suceder. Porque sucede cuando Jesús entró a tu vida y la cambió para abrirte a la solidaridad, a la fraternidad. Y entonces eso exige austeridad, fraternidad y solidaridad. Por eso la Navidad más auténtica, entonces, para que Belén suceda en tu corazón, tiene este mensaje: compartir con los pobres, hacer silencio y encontrar un tiempo y un lugar en tu vida para rezar, para detenerte frente al misterio y decir: pucha, Dios nos está visitando, Dios nos declara su cercanía. ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Qué implicaciones, qué consecuencias tiene en mi vida? Eso es hacer silencio contemplativo adorante para tratar de entrar y comprender en profundidad el misterio de la Navidad, ¿verdad? Para el católico, ir a misa. A veces encuentro yo muy incomprensible que el que se define a sí mismo como católico está muy preocupado por la mesa navideña, pero por ejemplo no va a misa, ni el 24 a la noche en la famosa misa de Nochebuena, ni al otro día 25 que es la misa del nacimiento, no van. Y ahí también es un interrogante que tenemos que ponernos, ¿no? ¿Qué tan coherente soy con mi fe? ¿Y qué tan coherente soy entonces con el verdadero sentido que tiene celebrar la Navidad? Por eso vamos a esforzarnos en este tiempo tan especial por vivir una auténtica Navidad y para que Belén verdaderamente suceda en nuestro corazón. Hagamos la opción de hacer prevalecer, más que recordar la fecha histórica que ya pasó hace 2000 años, actualizar ese evento histórico como una realidad espiritual que verdaderamente transforme nuestras vidas. Solo de ese modo, Belén será una realidad palpable en tu vida. Solo con esas actitudes podremos genuinamente elevar nuestras copas a la medianoche y decir: feliz Navidad, porque verdaderamente
realmente en tu carne, en tu piel, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus vínculos, habrá nacido Dios. Te habrás hecho un ser humano más bueno, una persona más buena, más cercana, más fraterna, más solidaria, más deseosa de construir una sociedad unida, más deseosa de construir una sociedad en justicia y en solidaridad. Si eso realmente lo tomás como un propósito en tu vida, verdaderamente entonces sí, Belén habrá sucedido en tu corazón. Muy feliz Navidad.